Saludos a todos, soy Juan David de Aprende a Invertir y como ya es costumbre vamos a ver las oportunidades que esta semana nos dejó para la próxima semana que viene. Esta semana tuvimos una volatilidad supremamente fuerte, vimos unos movimientos muy grandes y justo eso es lo que estamos viendo con el primer par que estamos viendo aquí en pantalla, el dólar australiano contra el yen japonés. Seguro recordarán que en videos anteriores vimos como el precio había roto esta resistencia que ahora estaba actuando como soporte y dijimos que mientras el precio se encontrara por encima de esta zona de soporte el sentimiento era claramente alcista. Podemos ver que efectivamente así fue. Tuvimos un movimiento supremamente fuerte. Realmente creo que nadie se esperaba que el movimiento fuera tan fuerte, pero así lo fue. Y llegamos a esta zona de resistencia ubicada alrededor de 76, entre 76 y 76.5. Esta zona en este momento es una zona súper importante. Voy a alejar un poco la gráfica. Como pueden ver, esta es una zona que ya ha actuado como resistencia en varias ocasiones anteriormente, lo que la hace una zona, digámoslo, bastante fuerte, bastante confiable. Esto nos da un escenario muy interesante para la semana que viene. Podríamos decir entonces que mientras el precio se mantenga por debajo de esta zona de resistencia, el sentimiento claramente va a ser negativo. Esto nos permitirá buscar operaciones de venta con muy buenos potenciales de ganancia. Técnicamente vemos que el precio pues, subió muy rápidamente desde este nivel hasta este nivel de aquí. Se podría decir que el precio tiene espacio para caer todo esto, sin embargo me parece un escenario demasiado optimista, pues no creo que si subió con tanta fuerza vaya a ser un retroceso tan grande. Por lo cual mi recomendación si vas a buscar oportunidades de venta es que a medida que vayas bajando vayas tomando ganancias. Puedes encontrar zonas de soporte alrededor de este nivel, alrededor de este nivel. Este nivel también te puede dar un poco, que incluso concuerda con este nivel, te puede dar un poco de soporte. Entonces, como te digo, si vas a buscar una posición de venta, debes tener en cuenta estos niveles que te pueden llegar a, donde puedes llegar a encontrar resistencia o soporte y pues donde debes empezar a tomar ganancias. Por supuesto, si ves que el precio rompe por encima de esta resistencia, pues el escenario claramente cambia y otra vez tendríamos un sentimiento alcista, lo cual sería sorprendente considerando esta fuerte subida que ya tuvimos, pero todo puede pasar en el mercado. El siguiente par que vamos a ver es el dólar canadiense contra el yen japonés nuevamente. Es un escenario muy parecido, por lo cual voy a pasar rápido. El escenario básicamente vemos, el precio rompe esta zona, la cual se convierte en soporte, nos da un movimiento alcista muy fuerte y vemos que el precio justamente llega a este nivel que vemos en ocasiones anteriores ha actuado como zona de soporte múltiples veces y como zona de resistencia. Esto quiere decir que es una zona donde también encontraremos oportunidades ya sea de compra o venta. Al igual que en el escenario anterior, si el precio rebota hacia abajo, tenemos oportunidades para vender. Nuevamente con mucho cuidado, dudo que el precio pueda caer hasta este nivel nuevamente. Es posible técnicamente, digamos que podría pasar, pero yo trataría de ser un poco más cuidadoso e iría tomando ganancias a medida que el precio vaya bajando. Algunos niveles a tener en cuenta son el nivel 80, que concuerda con estos dos picos de aquí, incluso con este también. Obviamente, al igual que en los casos anteriores, si el precio logra romper fuertemente esta zona de resistencia, el sentimiento sería alcista y deberíamos buscar entonces oportunidades para comprar. Sin embargo, sería muy cuidadoso con eso, pues considerando que tenemos un movimiento tan rápido hacia arriba, el mercado claramente en este momento se encuentra en una posición de sobrecompra. El siguiente par que vamos a ver es el euro contra la libra. Este lo hemos visto hace unas semanas, veíamos como el precio va roto esta zona que actuaba como resistencia, la cual se convierte en soporte y eso nos dio un sentimiento alcista. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es la formación de este patrón que se conoce como Head and Shoulders y básicamente es un patrón de cambio de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si este patrón, o mejor dicho, si el precio logra romper esta zona de aquí, que se conocería como el cuello del Head and Shoulders, eso nos daría claramente un sentimiento bajista. Sin embargo, hay que tener cuidado nuevamente, pues ya tenemos aquí marcado una zona de soporte o resistencia, es decir que una ruptura aquí sí nos daría un sentimiento bajista, pero podría haberse limitado con esta zona de acá. Sin embargo, también podríamos llegar más lejos
niveles alrededor del 86.7 e incluso si nos va mejor, podríamos buscar niveles aquí alrededor de 87. Claro está, si el precio no logra romper aquí el cuello y por el contrario rebota, entonces esto sería una negación del patrón y lo que estaríamos entonces buscando sería oportunidades para comprar, pues el sentimiento se mantendría alcista. El siguiente par que estamos viendo ahora es el dólar de Nueva Zelanda contra el yen japonés. Nuevamente el escenario es muy parecido a los otros dos pares que hemos visto contra el yen. Tuvimos el precio, rompió esta zona, se disparó rápidamente hacia arriba y ahorita encontró una zona de resistencia. En este caso, esta zona de resistencia básicamente concuerda con los puntos que había tocado por aquí alrededor de febrero o incluso por aquí alrededor de diciembre del año pasado. Nuevamente, si vemos que el precio rebota, podemos tener oportunidades para vender. Si vemos que el precio rompe, sería oportunidades para comprar. Sin embargo, como dije anteriormente, preferiría que el precio rebotara hacia abajo y buscar oportunidades para vender, pues claramente comprar después de esta subida tan fuerte sería comprar en una zona de sobrecompra, lo cual digamos que no nos da una muy buena relación de riesgo-beneficio. Veremos ahora el oro contra el dólar americano. Tenemos aquí un escenario muy interesante. La semana pasada veíamos como el oro había roto este canal descendente y se había movido hacia esta zona de resistencia, que nuevamente actuó como zona de resistencia. El precio trató de romperla, sin embargo no logró mantenerse por encima de ella y nuevamente cae. Y fue una caída, llamémoslo considerablemente fuerte, hasta nuestra zona de soporte que tenemos aquí ubicada abajo. Esto hace que el precio en este momentico se encuentre en un escenario muy interesante, pues como vimos ya tocó la zona de soporte y efectivamente rebotó. Y esto nos indica que tenemos oportunidades para comprar siempre y cuando el precio se mantenga por encima de esta zona de soporte alrededor de 1670. Por el contrario, si el precio llegara a romper esta zona, podríamos tener una caída hacia los niveles de 1650 ubicados alrededor de este nivel. Estamos viendo ahora el precio del Bitcoin, algo nuevo en el canal. Muchas personas les gusta operar el Bitcoin y lo que tenemos en este momento es el precio también oscilando entre una zona de soporte y resistencia. Vemos las oscilaciones que ha hecho anteriormente. Esto nos da a entender que la zona de soporte y resistencia, digamos, es bastante clara. Y lo interesante de esto es que esta zona que encontramos aquí, que actualmente actúa como resistencia, se encuentra ubicada prácticamente exacto sobre el valor de 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el precio de Bitcoin ha tratado en múltiples ocasiones de romper la barrera de 10.000, tratar de mantenerse por encima de los 10.000, pero no le ha sido posible. Incluso aquí vemos lo que se llama una falsa ruptura. El precio subió a niveles por encima de 10.000, pero no logró mantenerse y rápidamente cae nuevamente. Esto definitivamente es una señal bajista, nos muestra debilidad en el precio y justamente aquí vemos que el precio se acerca otra vez a la zona de resistencia y se encuentra rebotando. Viendo este escenario, yo diría que mientras el precio se mantenga por debajo de esta zona, el sentimiento claramente es negativo y nos da oportunidades para buscar operaciones en venta. Y finalmente, para terminar el video de hoy, para los amantes de los índices, en este momento me encuentro viendo el índice de Francia. Tenemos una situación muy interesante. Vemos también, al igual que las divisas que estábamos viendo contra el yen, el precio se ha disparado fuertemente. Vimos como prácticamente desde marzo hasta principios, finales de mayo, incluso el precio se encontraba por debajo de la zona de los 4.550 aproximadamente. No había logrado romperlo, sin embargo, una vez rompe esta zona de resistencia, vemos cómo se dispara fuertemente hasta la siguiente resistencia ubicada alrededor de los 5.200. Esta zona es muy importante, pueden ver que tengo alejado la gráfica considerablemente y vemos que fue una zona que actuó como un fuerte soporte aquí a mediados de junio del año pasado e igualmente a mediados de agosto. Vemos adicionalmente cuando empezó la caída fuerte de los índices, vemos que aquí a principios de marzo también actuó como soporte, sin embargo después de un corto retroceso finalmente la rompe. Esto, al igual que con los pares que veíamos contra el yen, nos da oportunidades para entrar en venta. Básicamente el escenario, como ya mencioné antes, mientras el precio se mantenga por debajo de esta resistencia, yo claramente estaría buscando oportunidades para vender. Nuevamente cuidándome mucho, pues me parece un poco idealista pensar que el precio va a caer de aquí hasta aquí. Esta subida es demasiado fuerte, no creo que vaya a caer así de fuerte, pero como les digo, técnicamente, mientras el precio esté por debajo de los 5.200,
lo que debemos buscar definitivamente son oportunidades para vender. Por el contrario, y como ya lo dije antes, si el precio logra romper esta barrera, el sentimiento sería alcista. Sin embargo, creo que no buscaría oportunidades, pues como les dije antes, el precio claramente se encuentra en una zona de sobrecompra y no nos da un muy buen riesgo-beneficio. Antes de terminar el video voy a dejarles una importante lección sobre diversificación que aplica muy bien para esta semana. Y básicamente tiene que ver con los pares o con los símbolos que vimos en el video. Habrán notado que vimos tres pares que están relacionados con el yen. Vemos el dólar australiano contra el yen, el dólar canadiense contra el yen, el dólar de Nueva Zelanda contra el yen. Y adicionalmente vimos el índice de Francia, que si lo recuerdan tiene una gráfica muy parecida a estos tres anteriores. ¿Por qué es una lección importante de diversificación? Porque muchas personas olvidan que los pares de divisas o muchos símbolos en general tienen fuertes correlaciones. En el caso de los pares contra el yen, la correlación es obvia, están todos contra el yen. Pero con símbolos como el índice de Francia, digamos, esto no es tan claro, pero cuando ves la gráfica te das cuenta que la gráfica es muy parecida. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos traders caen en el error de tomar, digamos, 4 posiciones en estos 4 símbolos creyendo que están diversificando su riesgo. Y en realidad lo que están haciendo es incrementándolo por 4. ¿Por qué? Piensa en el ejemplo más sencillo, en los 3 pares que están relacionados contra el yen. Si tú tomas una posición de venta en el australiano contra el yen, en el canadiense contra el yen y en el dólar de Nueva Zelanda contra el yen, ¿qué pasa donde hay un fundamental fuerte que afecte fuertemente al yen y haga que estos 3 pares suban al tiempo? Si tú tomaste una posición en cada uno de ellos, prácticamente vas a perder en los 3. Y si adicionalmente tomaste una posición también de venta en el índice de Francia, por ejemplo en este caso, que también tiene una correlación con estos pares, básicamente vas a perder en las 4 posiciones por un solo fundamental. Conclusión y moraleja para este video: si vas a tomar alguna de las posiciones en cualquiera de estas divisas que vimos o en otras divisas relacionadas, trata de tomar máximo 1 o 2 posiciones en estos pares relacionados. Es decir, toma, si quieres, por ejemplo, una posición de venta en el dólar australiano contra el yen japonés y en el índice francés, pero no tomes una posición en el australiano, en el canadiense y en el de Nueva Zelanda, porque en caso de que algo salga mal, vas a perder por 3. Eso es todo por ahora, espero te haya gustado el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, compártelo en grupos, ayúdame a que el canal crezca y nos vemos la próxima semana. Muchos éxitos.